Queremos evaluar la integral indefinida. Mirando el integrando, observe cómo tenemos la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Y porque esto se ajusta a la forma de la raíz cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado, podemos determinar la antiderivada usando la sustitución trigonométrica, y dejar que x sea igual a un seno teta, o en nuestro caso, dado que un cuadrado es igual a 25, x es igual a 5 seno teta. Entonces, usaremos la sustitución trigonométrica para encontrar el antiderivado. Sin embargo, en otro video, mostraré cómo podemos usar la sustitución básica de u para determinar también la antiderivada. Así que aquí, dejaremos que x sea igual a 5 seno teta. Y por lo tanto, el diferencial x es igual a 5 coseno teta, de teta. Ahora, modelemos el ángulo teta usando este triángulo rectángulo aquí, donde este es el ángulo teta. Observe como si x es igual a 5 seno teta, entonces seno teta sería igual a x dividido por 5. Entonces, el lado opuesto sería x. La hipotenusa sería 5, y esta pierna aquí sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado, o 25 menos x al cuadrado. Y ahora, realicemos la sustitución y escribamos la integral en términos de teta. Entonces, tendríamos la integral de x al cubo, sería 5 seno teta a la tercera. Y luego, la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado debería simplificarse a un coseno teta, y en nuestro caso, 5 coseno teta. Avancemos y demostremos eso. Tendríamos la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado, que sería 25 teta al cuadrado sinusoidal. Si factorizamos el 25, tendríamos 25 veces la cantidad 1 menos seno cuadrado teta, que es igual a coseno cuadrado teta, que equivale a 5 coseno teta. Entonces, tenemos un factor de 5 coseno teta. Y luego, el diferencial x es igual a 5 coseno teta de teta. Factoricemos el coeficiente. Aquí, tenemos 5 cubos, es decir 125, 5 veces 5 veces, lo que sería 3125 veces la integral de. Hubiéramos seno cubitos teta veces coseno al cuadrado teta, de teta. Cuando tenemos un número impar de senos y un número par de cosenos, queremos ahorrar un factor de seno. Puedes poner los senos restantes a cosenos. Entonces, sigamos adelante y hagamos eso. Tendríamos 3.125 veces la integral de un factor de seno teta. Todavía tenemos teta al cuadrado sinusoidal, que convertiremos en una teta al cuadrado menos coseno cuadrado. Todavía tenemos coseno cuadrado teta aquí. Ahora, la razón por la que esto ayuda es si dejamos que iguale coseno teta, el diferencial u sería negativo senoidal teta de teta. Entonces, realicemos esa sustitución en la siguiente diapositiva. Entonces, si te dejamos igual coseno teta, entonces diferencial u es igual a seno teta negativo de teta. Entonces, podemos decir que el diferencial negativo u es igual a seno teta de teta. Así que ahora, escribiré esto en términos de usted. Entonces, tendremos 3125 veces la integral de, nuevamente, seno teta de teta es igual al diferencial negativo u. Factoricemos lo negativo. Aquí está nuestro diferencial u. Y luego, 1 menos coseno al cuadrado teta sería 1 menos u al cuadrado. Tu coseno al cuadrado teta sería u al cuadrado. Avancemos y distribuyamos. Entonces, tendríamos que ir al segundo menos usted al cuarto. Y ahora, encontraremos el antiderivado con respecto a usted. Entonces, tendremos u al 3 grados dividido por 3 menos u al 5 grados dividido por 5 más c. Ahora, sigamos adelante y escribamos esto en términos de teta. Una vez que lo tengamos en términos de teta, lo volveremos a escribir en términos de x. Entonces aquí, tenemos 3125 negativos veces esto sería 1,3. Recuerde, u es igual a coseno teta, por lo que tendríamos coseno en cubos teta,
y luego menos 1 5. Coseno a la quinta teta, más c. Ahora, volveremos y usaremos nuestro triángulo rectángulo para determinar el coseno teta. Recuerde, el coseno sería igual a la proporción del lado adyacente de la hipotenusa. Entonces, coseno teta es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado, dividido por 5. Entonces, esto nos daría un resultado negativo de 3125 veces 1 3, y luego tendremos la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado dividido por 5 elevado a la tercera, menos 1 5 veces la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado dividido por 5 a la 5 ta. Ahora, necesitamos simplificar esto. Recuerda que 3125 es igual a 5 a la 5 ta. Entonces, cuando distribuimos 3.125 negativos, aquí, notará que tenemos 5 al tercero en el denominador, y esto sería negativo 5 a la quinta en el numerador. Entonces, esto termina siendo negativo 25 tres veces. Ahora, la raíz cuadrada se puede escribir en la potencia 1 2. Entonces, tendríamos 25 menos x al cuadrado, y el exponente sería 1 2 veces 3, o 3 2. Y ahora para el segundo producto aquí, observe cómo tenemos 5 a la quinta en el denominador. Entonces, eso se simplificará con 3125. Pero todavía tenemos un factor de 5 aquí en el denominador, y tendríamos un negativo por 1 negativo, por lo que será más 1 5. Y, esta será la cantidad 25 menos x al cuadrado. El exponente sería 1 2 veces 5, o 5 2, y luego más c. Entonces, este sería nuestro antiderivado. Espero que hayas encontrado esto útil.